La tenue luz de la mañana se colaba por los imponentes ventanales del Salón Alhambra del Hotel Palacio de las Flores en Granada, bañando los vasos de cristal y la delicada cubertería dorada con un suave resplandor. Eran las 8 en punto, el inicio exacto del exclusivo desayuno para los inversores de Corporación Vera. Un evento tan preciso y discreto como el propio don Alejandro Vera, quien, vestido con un impoluto traje de lino oscuro, ajustaba su gemelo mientras escudriñaba la sala. Murmullos discretos, risas contenidas y el tintineo de la porcelana creaban la sinfonía de una reunión de élite. A su lado, Isabel Ortega, su prometida y directora de Relaciones Públicas de Corporación Vera, conversaba animadamente con un inversor japonés. Pero Alejandro apenas la escuchaba. Su mirada se fijó en el vaso de zumo de naranja que le habían servido hacía unos minutos, un gesto atento, pero que él no había solicitado. Y es que, la verdad sea dicha, Alejandro detestaba el zumo de naranja. Odiaba su dulzor artificial, empalagoso y azucarado. Lentamente, deslizó el vaso por la mesa, no para beber, sino para verter el líquido dorado, mientras sus ojos se entrecerraban. ¡No beba eso! La voz no fue ni alta ni urgente, sino lo suficientemente suave como para atravesar el aire refinado como un puñal. Alejandro levantó la vista. La que había hablado era una mujer con un sencillo uniforme de limpieza azul oscuro, el pelo recogido en una trenza, las manos sujetando una escoba. Estaba de pie junto a una gran columna, como si solo estuviera de paso. «¿Qué ha dicho?», preguntó Alejandro, su voz tan tranquila como si comentara el tiempo. «Hay algo en él», respondió ella sin mirarlo a los ojos, con un tono tan bajo que solo él pudo escucharla. «No es zumo de naranja común. Si confía en mí, baje el vaso. Si no, bébalo y compruébelo usted mismo». Luego, se volvió y siguió su camino. Alejandro colocó el vaso en la mesa. Era un hombre precavido, uno que ya había sido traicionado por los más cercanos. El aviso de la mujer, aunque absurdo, le inquietó más de lo que le confundió. Hizo una señal a su asistente personal, Ricardo. «Ricardo, llévate este vaso, ahora mismo». Una hora más tarde, con el evento ya terminado y los inversores despidiéndose, Alejandro se sentó en una oficina temporal en el cuarto piso del hotel, mirando la pantalla de su tableta. Había llegado el informe de un laboratorio independiente. Resultados: baja concentración de escopolamina, un sedante conocido por inducir pérdida de memoria a corto plazo y control de comportamiento frágil. Riesgo: alto si el sujeto nunca ha estado expuesto. Los efectos comienzan entre 15 y 30 minutos. Alejandro se recostó en su asiento, sus palmas abriéndose lentamente sobre los reposabrazos. No le sorprendía que la bebida estuviera adulterada. Lo que le asombraba era que alguien le hubiera advertido sin pedir nada a cambio. Esa misma noche, Alejandro regresó a la planta de servicio y pidió hablar con el equipo de limpieza. La jefa de departamento, doña Carmen, le mostró una lista. Esta mañana, el turno tenía 4 limpiadores para el vestíbulo: 2 hombres, un señor mayor y una chica que acabamos de contratar la semana pasada. Se llama Sofía Ramos. «Quiero verla», dijo Alejandro. Carmen pareció asustada. «Se fue temprano, no dejó un motivo, pero tengo su extensión interna». Alejandro tomó el número, pero ella no respondió. Sin embargo, mientras caminaba hacia el área de mantenimiento, escuchó un sonido familiar, el suave arrastre de una mopa contra el suelo. Y allí estaba Sofía, limpiando el pasillo, sin señal de sorpresa, sin intento de escapar. Solo ojos serenos y manos firmes. «¿Por qué lo hizo?», preguntó Alejandro.
Sofía hizo una pausa. No respondió de inmediato. Su mirada se posó en la punta brillante de sus zapatos de trabajo. «Usted es importante», dijo, con un tono neutro, como si leyera un manual. «Alguien como usted muriendo por un vaso de zumo es una forma muy fea de irse». Añadió, «Simplemente odio las muertes feas». «¿Quién es usted?», inquirió Alejandro, abriendo los ojos. «Una asistente», respondió ella. «No solo una asistente que limpia suelos, sino también alguien que una vez impidió una muerte por un vaso de zumo. Hoy fue la segunda vez». Se quedó allí unos segundos, sin saber si sentía preocupación, gratitud o una profunda desesperación. Una mujer sin características notables, sin estatus, sin pasado y sin razón aparente para salvarlo. Y aún así, apareció en el momento perfecto, como si estuviera preprogramada. «Debes saber», dijo Alejandro lentamente, «que no confío en nadie que haga cosas buenas sin querer nada a cambio». «Entonces piense que estoy loca», espetó Sofía. «Al menos sigue vivo». Esa noche Alejandro no pudo dormir. Llamó a Ricardo. «Investigue a Sofía Ramos inmediatamente. Ella no es normal». Ricardo hizo una pausa. «No pudimos encontrar ningún registro que coincida, ningún documento oficial, ningún permiso de conducir, ningún número de identificación fiscal. Básicamente, ella no existe en el sistema». «Entonces, ¿quién la contrató?», preguntó Alejandro. «El registro muestra que fue traída por una agencia de limpieza externa. Contrato por turnos. Está ocultando algo», dijo Alejandro, ahora seguro. Ricardo espetó. Pero si quisiera hacerle daño, no le habría advertido. Y quizás ella es la que está siendo perseguida. Alejandro extendió los brazos. Bajo la luz tenue, sus ojos brillaron con una mezcla de sospecha y curiosidad. Una mirada no reservada para las limpiadoras, sino para los misterios sin resolver. ¿Quién era la mujer que lo salvó? ¿Y cómo lo sabía todo de antemano? Imposible. Don Alejandro Vera miró el delicado marco de su mesa, dentro de su oficina privada, en el piso 42 de la torre de Corporación Vera. Sentado frente a él estaba Ricardo, su asistente de mayor confianza, con una expresión de perplejidad. «Hemos revisado todas las bases de datos federales. Seguridad Social. No hay nadie con el nombre de Sofía Ramos, nacida en los últimos 40 años, que coincida con su apariencia, huellas dactilares o registros administrativos. Ni siquiera un carné de conducir. Ninguno. Ni seguro médico. Ninguno. Ningún historial educativo. Nada de nada». Alejandro se recostó en su asiento, con los dedos entrelazados bajo el pecho. No era ajeno a la gente que vivía fuera del sistema, pero este caso era demasiado pulcro, demasiado deliberado. «Entonces, ¿por qué trabaja como asistente?», preguntó Ricardo asombrado. «La empresa de limpieza la contrató hace 8 meses, a través de una llamada y un aviso anónimo, al parecer. ¿Tiene antecedentes penales?». «Ningún historial criminal». «Entonces». Alejandro suspiró. Luego esbozó una leve sonrisa. «¿Es un fantasma?». Ricardo sacudió la cabeza. «No es un fantasma, pero definitivamente no es alguien normal. En este punto, ¿qué creen que oculta Sofía Ramos? ¿Será una espía, una ex agente o alguien que simplemente busca desaparecer del mapa? Dejen sus teorías en los comentarios». Esa mañana, Alejandro regresó al Hotel Palacio de las Flores. Ya no vestía su traje corporativo. Llevaba una camisa blanca y pantalones ligeros, como un huésped más. Subió al nivel de mantenimiento y encontró la sala de los asistentes. La puerta de acero estaba entreabierta. Dentro, bajo la cruda luz fluorescente, había estantes de fregonas, cubos, equipos de limpieza y una silla de madera donde estaba Sofía.
de espaldas, remendando sus pantalones. No se inmutó al verlo. ¿Sigue vivo?, preguntó sin levantar la vista. ¿Y consciente?, respondió Alejandro, entrando. Y curioso, Sofía se limpiaba las manos. ¿No debería estar ocupado dirigiendo un imperio? ¿Qué le trae a un lugar como este? ¿Sabe quién soy? Limpio paredes, no estoy ciega. Alejandro sonrió. Entonces, permítame preguntarle directamente, ¿quién es usted? Sofía levantó la vista. Por primera vez, Alejandro vio sus ojos claramente, profundos, serenos, pero cargando algo antiguo y roto. Solía ser alguien más. Tenía un nombre real, recuerdos, fotos de identidad, dijo. Luego, un día, todo eso fue erradicado. No porque cometí un crimen, sino porque dije la verdad en un sistema construido sobre mentiras. Alejandro cerró los ojos. ¿Más específico? No es asunto suyo. Me salvó. Porque vi que estaba a punto de envenenarse. Eso es todo. ¿Alguna vez trabajó en seguridad?, probó Alejandro. Sus habilidades de observación, la forma en que habla, no parece una limpiadora. Sofía soltó una risa irónica. Se sorprendería de cuántas personas con títulos avanzados terminan empezando desde abajo. ¿Entonces es verdad? ¿Qué es? Fue silenciada por el sistema. Sofía no respondió. Se acercó a una mesa de plástico, sacó una botella de agua helada y luego se volvió hacia él. La gente como yo no existe en su mundo, y si lo hiciéramos, seríamos huesos que una organización quiere enterrar. No estoy aquí por pena. Solo quiero una vida tranquila. Pero no estaba tranquila ese día, porque estaba a punto de beber veneno, dijo Alejandro. ¿Y si no hubiera sido un CEO? ¿Y si solo fuera un huésped cualquiera? Sofía dejó la botella. Lo miró fijamente durante un largo momento y luego dijo: aún así habría hablado. No clasifico a la gente por sus títulos. Los clasifico por si merecen ser salvados. Y esa mañana, usted todavía parecía salvable. Alejandro permaneció en silencio. No estaba acostumbrado a ser visto, especialmente por alguien que no quería nada a cambio por tanta honestidad. ¿Tiene planes de irse?, preguntó. Sofía levantó una ceja. ¿Ir a dónde? ¿El hotel? ¿La ciudad? Lo investigué, y otros podrían hacer lo mismo. Sofía sonrió. No era una sonrisa triste o feliz, solo la expresión de alguien que había vivido demasiado tiempo en la oscuridad como para seguir asustado de ella. Si me encuentran, que así sea. Quizás esta vez los evadiremos. Alejandro se irguió. ¿La han atrapado antes? No. Sofía levantó una ceja. Pero he estado a punto de no sobrevivir por decir la verdad. Cuando Alejandro salió de la sala de mantenimiento, la luz del sol había disminuido. Llamó a Ricardo. Quiero saber cómo una mujer sin antecedentes, sin identidad, sabía que había algo en mi bebida. ¿Qué quiere que haga? Empieza 5 años atrás. Busca acusaciones o investigaciones internas que involucren a denunciantes, especialmente a mujeres en el sector de seguridad o justicia. Podría llevarme tiempo. Tengo tiempo, respondió Alejandro. Luego hizo una pausa. Y esta vez no lo hago por la empresa. Lo hago por un aviso que me salvó sin pedir nada a cambio. El ático de don Alejandro Vera en el Paseo de Gracia, Barcelona, dominaba el parque de la Ciutadella, donde los árboles de finales de otoño brillaban con tonos dorados. Pero su mente no estaba en el horizonte de Barcelona. Estaba en el anillo de diamantes que Isabel Ortega sostenía frente a él. Este es un diseño personalizado de joyería La Perla, hecho específicamente para nuestro anuncio de compromiso, dijo ella. Su tono era sencillo, pero sus ojos sostenían esa presión familiar, demasiado pulida, demasiado estratégica. Ella era alguien que había dominado el arte de controlar una narrativa. Necesitamos hacer el anuncio oficial el próximo martes. La revista Legado Moderno
Ya ha reservado la portada. Alejandro se recostó en el brazo de la silla. Sus ojos estaban fríos. Nunca había aceptado esto. ¡Alejandro! Isabel le tocó la mano. Su tacto era suave, como el amor. Pero él sabía la verdad. Ella nunca lo amó. Anunciar el compromiso restaurará la confianza de la Junta, especialmente después de que te negaras a reinvertir en Laboratorios Argos. La gente está haciendo preguntas. ¿Así que el matrimonio es tu forma de silenciar rumores?, preguntó Alejandro. Es como reforzamos la marca. Le he dado 6 años a la presencia mediática de Corporación Vera con usted. No pido mucho. Solo espéreme. Él no respondió. Isabel retiró su mano y sonrió con perfecta calma. El tipo de sonrisa que le erizaba la piel. No era real, como todo lo demás sobre ella. Ese fin de semana, Alejandro se quedó hasta tarde en la oficina. Abrió su ordenador y accedió al sistema interno de inversiones. Algo extraño llamó su atención. Una asignación de 12 millones de euros había sido aprobada para un fondo de asociación creativa con su firma digital adjunta. El problema era que nunca la había asignado. Amplió la firma. Era la suya. Pero una inspección más cercana mostró evidencia de haber sido accedida desde una dirección IP desconocida, adjunta al Departamento de Relaciones Públicas de la empresa donde trabajaba Isabel. Alejandro comenzó a rastrear el patrón. Durante los últimos 3 meses, al menos 5 documentos importantes habían sido alterados, todos relacionados con inversiones, transferencias o control financiero, y todos firmados bajo su nombre. Se sentó en silencio durante horas. Su mesa estaba cubierta de documentos impresos bajo la luz tenue. Algo andaba muy mal. No solo un mal uso de poder. Esto era una operación calculada y deliberada. Una semana más tarde, Isabel entró en la oficina de Alejandro con un vestido rojo vino, un maquillaje impecable y una sonrisa ensayada. La sesión de fotos comenzará a las 11 de la mañana en el Palacio de las Flores, dijo. Luego tendremos una entrevista exclusiva. Ya he reservado un estilista para ti. No tienes que preocuparte por nada. Alejandro no dijo nada. La miró de la misma manera en que uno podría admirar una estatua finamente tallada. Impecable, pero sin vida. Isabel, dijo lentamente. ¿Y si cancelo mañana? Sonreiré y encontraré otro camino, respondió ella, sonriendo. Me conoces, nunca dejo una puerta cerrada. Esa noche, Alejandro invitó a Ricardo a su casa. Sobre la mesa de roble había copias de todos los archivos comprometidos. Ricardo los hojeó, con los ojos tensos. ¿Cree que Isabel ha falsificado su firma?, preguntó. No solo eso. Está manipulando la estructura de propiedad sutilmente, gradualmente. Nadie lo ha notado. ¿Está organizando un retraso? No, Ricardo, respondió Alejandro, sus ojos tan claros como una espada. Ella está planeando reemplazarme. Ricardo se sobresaltó. ¿Y el compromiso? Una fachada, dijo Alejandro suavemente. Si se me acusa de un error financiero, los accionistas lo convertirían en un reemplazo limpio. Si me quedo quieto, ella se legitima como mi socia y gana poder ejecutivo. La mañana siguiente, Isabel estaba frente al espejo, ajustándose el cabello. Alejandro la observaba desde atrás, en silencio. Él vestía un traje gris, una camisa blanca, sin corbata. Había algo diferente en sus ojos, pero Isabel no lo notó. Estaba demasiado acostumbrada a tener el control, demasiado confiada en que don Alejandro Vera era solo un hombre más. ¿Estás bien?, preguntó ella. Alejandro sonrió. Solo cansado. Después de hoy, todo cambiará. Seremos la pareja poderosa de Barcelona. Nosotros, Alejandro asintió. ¿O solo tú? Isabel soltó una risa suave, sin decir nada.
La sesión de fotos nunca sucedió. Momentos antes del anuncio de compromiso, Ana Alejandro desapareció del Palacio de las Flores, dejando a Isabel sola con el equipo de producción. Horas después, Isabel recibió una llamada de Ricardo. Señora Ortega, la oficina legal ha solicitado su presencia en el piso 42 para aclarar una serie de documentos relacionados con sus firmas digitales. Su abogado personal ha sido contactado. Sentado en una tranquila cafetería en el barrio de Gracia, un café solo frente a él y una carpeta gruesa titulada Caso Sofía Ramos, Investigación Interna, 5 años atrás. Objeto de intento de silenciamiento. En el fondo había una lista de individuos involucrados en su expulsión de la industria. Un nombre sobresalía. Un miembro de la junta directiva de Corporación Vera, desde el intento de envenenamiento, hasta los registros de Sofía, hasta la agresión silenciosa de Isabel. Nada de eso fue aleatorio. Ya no eran solo piezas ocultas. Era una telaraña, y Alejandro había estado en el centro de ella mucho más tiempo de lo que nunca se había dado cuenta. Al día siguiente, Alejandro apareció en el vestíbulo del Hotel Palacio de las Flores, sin avisar. Iba vestido más informalmente que de costumbre, una chaqueta de cuero, zapatillas suaves y el cuello de su camisa ligeramente abierto, como si acabara de salir de una larga reunión. Pasó por la recepción sin detenerse, girando hacia un pasillo de servicio donde residían trasteros, paneles eléctricos y paredes sin adornos. Un lugar que los ricos rara vez notaban, y mucho menos pisaban. Al final del pasillo, la vio, Sofía Ramos, puliendo una pared de azulejos de aluminio cerca del cuarto de equipos. Todavía con su uniforme descolorido, el pelo recogido, la espalda ligeramente encorvada de la manera familiar de quienes limpian en silencio. «Buenas tardes», dijo Alejandro, deteniéndose a un par de pasos. «¿Perdió su bolsa?» Sofía no se giró. ¿O solo buscaba su memoria? No, solo pasaba por aquí. Le dedicó una sonrisa irónica. ¿Coincidencia? Claro, dijo ella, como si el zumo de naranja fuera una coincidencia. Él no respondió. Ella tampoco lo miró. Pero un par de segundos después, Sofía se giró. Sus ojos no se encontraron con hostilidad ni con curiosidad. Se sintió como si se conocieran de algún lugar innominado, donde la confianza no se daba libremente y el silencio significaba más que las palabras. «No parece el tipo de persona que se pierde», dijo Sofía. «No estoy perdido, solo necesito aire». Alejandro se acercó un poco más. Quería hablar. «Ya hablamos. No es suficiente». Sofía extendió los brazos. «¿De qué?» «De la gente que sabe demasiado y vive como si no supiera nada», dijo él. Usted encaja en esa categoría, ¿no?» Sofía no lo negó, pero algo brilló en sus ojos, como si hubiera tocado una parte de ella que permanecía oculta. «¿Y usted?», le espetó. «¿Es el tipo que confía demasiado rápido o el tipo que controla todo hasta que se queda atrapado?» «Ambos». Alejandro exhaló con una sinceridad inusual. «Confié en las personas equivocadas. Luego intenté controlarlo todo, y al final no me quedó nadie. Sofía lo estudió durante un largo momento. «No confío fácilmente», dijo. «Bien», espetó él. «De todos modos, no soy alguien en quien confiar fácilmente». El silencio se instaló. Solo el tenue zumbido de una aspiradora lejana y las brillantes luces fluorescentes se filtraban por el pasillo. En ese espacio cerrado, eran como extraños, pero con un vínculo invisible, no conectado con el estatus, sino con heridas que no habían cicatrizado. «Alguien la expulsó del mundo, ¿verdad?», preguntó Alejandro en voz baja. Sofía asintió. «Sí, pero elegí no volver». «¿Por qué?» «Porque volver significaba subirme al mismo sistema que me destruyó. Elegí quedarme fuera y ser pequeña. Pero no se quedó pequeña ese día.
dijo él. Me salvó. No lo salvé, dijo Sofía, con la cabeza ladeada. Dejé que alguien muriera por confiar en la persona equivocada. He visto eso suceder antes. ¿A quién? Sus labios se apretaron. Sus ojos se oscurecieron. Su voz bajó. A un antiguo colega. Murió después de descubrir archivos de falsificación en un caso financiero. Le advertí, pero me llamaron inestable. Me suspendieron. Y él murió en un accidente de coche. No hubo cámaras. No hubo testigos. Alejandro se quedó helado. No por la historia, sino porque encajaba. Perfectamente. Como una pieza de rompecabezas que caía en su lugar. Alguien de dentro. Firmas falsificadas. Autoridad manipulada. Verdades cubiertas con mentiras pulidas. Y esta vez, el próximo objetivo podría ser él. ¿A quién usó para investigar?, preguntó. No importa, dijo Sofía, evitando su mirada. Ya no investigo. Limpio. Menos sangre de por medio. Pero sigue observando, porque no puedo parar. Alejandro apoyó la mano en el borde de la mesa de metal. Alguien está manipulando mi sistema. Firmando documentos bajo mi nombre. Necesito saber quién lo está haciendo. Sofía lo miró durante mucho tiempo, como si debatiera si debía entrar en otra batalla o simplemente marcharse como siempre. Luego le preguntó, ¿está realmente listo para confiar en alguien sin registros? Sin credenciales. Sin título. No necesito un título, respondió Alejandro, con los ojos cerrados. Necesito a alguien lo suficientemente lúcido como para decir lo que es real y lo que no. Unos días más tarde, en un pequeño café cerca del hotel, se sentaron en una mesa escondida. Sofía le entregó a Alejandro un dibujo a mano de un mapa de los dispositivos de red interna dentro de la Oficina de Relaciones Públicas de Corporación Vera. El equipo interno no registra direcciones IP a menos que un dispositivo externo se conecte, explicó. Si tiene los registros de acceso a los edificios, puedo localizar qué máquina se utilizó para acceder a su sistema de firmas digitales. ¿Está segura de que puede hacerlo? Sofía tomó un sorbo de té. Si todavía recuerdo cómo leer tablas de tiempo y calcular rutas, entonces sí. ¿No me va a preguntar qué le daré a cambio? No quiero dinero. Entonces, ¿qué quiere? Ella lo miró y, por primera vez, su mirada se abrió. Quiero que la verdad no se oculte de nuevo, incluso si esta vez me entierra a mí. El ático estaba extrañamente silencioso. La suave luz amarilla pintaba el suelo de madera como una fina capa de barniz. Lo suficientemente quieto como para que se escuchara cada tic-tac del reloj. Alejandro Vera se sentó en el sofá, sosteniendo un teléfono extraño que había descubierto oculto en una caja detrás de un cuadro en el dormitorio de Isabel. No había código de acceso. Su huella dactilar lo desbloqueó al instante. Eso solo hizo que Alejandro sospechara más. Isabel nunca dejaba nada desprotegido. Lo encendió. La interfaz era sencilla. No había aplicaciones de redes sociales. Pero dentro de una carpeta oculta llamada Registros de Ejercicio, había archivos que no tenían nada que ver con el deporte. Grabaciones de audio, imágenes de documentos financieros y una carpeta llamada Fase 3, Toma de Control. Alejandro abrió la primera grabación. La voz de Isabel se escuchó con una claridad cristalina. Él no sospecha nada. Solo deja el vaso cerca de su ordenador. Ricardo no lo verá. Le siguió una risa masculina grave, la voz que Alejandro reconoció como la de Héctor Vargas, un miembro de la Junta. Mientras esté inconsciente durante unas horas, tendremos tiempo suficiente para firmar las transferencias. Cuando despierte, todo habrá terminado. Anunciaré la reunión después de eso. Los medios se encargarán del resto. Un multimillonario pierde el conocimiento durante unas horas
en un evento público, y la prometida asume la responsabilidad. Nadie lo cuestionará. Alejandro se quedó helado. Su corazón latía con fuerza, pero sus ojos permanecían fríos. Habían planeado drogarlo. Sabían exactamente cuándo llegaría, qué vaso le servirían, cómo reaccionaría bajo el escrutinio de los medios y cómo Isabel ganaría la simpatía pública si se le consideraba estresado. Reprodujo la segunda grabación. Las participaciones de Alejandro se reestructurarán bajo autoridad ejecutiva temporal. La Junta tiene derechos de voto si se le considera incapacitado por razones de salud. La cláusula fue modificada la cuarta vez que la firmó sin leer. De nuevo la voz de Isabel. Alejandro apretó el teléfono en la mano. Él mismo había firmado la trampa. La mañana siguiente, en un pequeño café en el barrio de la Example, Barcelona, Alejandro colocó el teléfono sobre la mesa frente a Sofía. Ella lo miró. No le preguntó por qué lo tenía. Solo le preguntó: ¿qué quiere que haga? Extrae todo. Cópialo, encripta y tenlo listo para liberarlo si es necesario. Quiero guardarlo como una bomba, y yo soy quien sostiene el detonador. Sofía asintió, sacando un viejo portátil de su mochila de lona. Sus dedos volaron por el teclado, con los ojos inexpresivos. Grabaciones de alta calidad, filtro de voz, procesado utilizando software una vez exclusivo para investigaciones federales. Isabel tenía acceso a eso, así que no está trabajando sola. Alejandro se sentó frente a ella, con las manos entrelazadas, y la voz del hombre. Sofía ejecutó un programa de reconocimiento de voz. Después de unos segundos, la pantalla mostró una forma de onda y un resultado de coincidencia. Ella lo miró. Héctor Vargas, miembro de la Junta. Alejandro esbozó una pequeña sonrisa. Me lo imaginaba. Sofía continuó, examinando los mensajes guardados en la carpeta temporal. Isabel, tengo la opción de modificar las reglas de los accionistas. Una vez que se le considere incapaz de dirigir, propondré una reestructuración. Héctor. Bien. Entonces, retiraremos a Alejandro de su propia empresa. El silencio cayó. Sofía miró a Alejandro. ¿Estás bien? No, respondió él con sinceridad. Pero al menos ahora sé que no estoy loco. ¿Qué hará? Esperar el momento adecuado. Esa noche, de vuelta en la sede central de Corporación Vera, Alejandro fingió asistir a una reunión de estrategia con el equipo de inversión. Isabel llegó tarde, sonriendo como siempre, actuando como si nada hubiera pasado. Él la miró, de repente viendo a alguien desconocido, no porque hubiera cambiado, sino porque ahora podía ver lo que había debajo. Mientras subían juntos en el ascensor, Isabel se giró y sonrió. Gracias por no olvidar la reunión. Pensé que todavía estabas enfadado con lo de las fotos. Está bien, respondió Alejandro. Solo necesitaba un poco de tiempo para entender en quién puedo confiar realmente. Isabel sonrió, ladeando la cabeza. ¿Ya lo has descubierto? Alejandro esbozó una sonrisa falsa. Sigo trabajando en ello, pero estoy mejorando. Tarde esa noche, Alejandro estaba solo en el balcón del cuarto piso. El viento azotaba su rostro, pero él no se movía. Isabel había parecido una vez la elección lógica, inteligente, estratégica, una maestra de los medios. Pensó que eso era suficiente para llamar a alguien compañera de vida. Se equivocó. Ella nunca lo amó. Amó lo que él podía darle: estatus, poder, influencia. Y cuando el amor no pudo llevarla allí, eligió tomarlo por la fuerza. De vuelta en el café, Sofía le entregó una pequeña memoria USB. La copia de seguridad incluye audio, imágenes, registros de IP y pruebas de respaldo. Gracias. No hay necesidad de agradecerme.
Lo hice por la verdad y por la gente que ha sido destruida por confiar en los equivocados. ¿Entonces puedo confiar en ti ahora?, preguntó Alejandro. Sofía lo miró fijamente durante un largo momento. No del todo, pero al menos no pongo veneno en el zumo de naranja. La cafetería de la calle 38, oeste en Madrid, era oscura y silenciosa, lo suficientemente oscura como para que nadie se fijara en nadie más. Sofía rara vez iba a lugares como este. No estaba allí por las bebidas o el ambiente. Estaba allí porque alguien había dejado una nota en su bolsa de suministros de limpieza en el Hotel Palacio de las Flores. Solo una línea. Todavía respirando, Ramos. Sin nombre completo. Sin número de contacto. Solo un mensaje escrito con una caligrafía inusual que le había producido un escalofrío en la espalda toda la tarde. Una sola persona la había llamado así. Miguel Soler, un antiguo colega de la Oficina de Asuntos Internos de Madrid, y el único que conocía la historia completa desde hacía 5 años. Cuando Sofía entró en el bar, él ya estaba allí, desaliñado, con un whisky barato en la mano, los ojos cansados. Pero la reconoció de inmediato. «Todavía estás respirando. Eso es bueno», dijo Miguel con una sonrisa torcida. Sofía no se sentó de inmediato. Solo lo miró como si necesitara confirmar que no era un fantasma. «¿Qué quieres?» «No busco nada. Solo vi tu nombre en la lista de asesores de la lista de evaluación. Todavía tengo a alguien en el sistema». Miguel tomó un sorbo. Creía que ya habías dejado el continente. Sofía finalmente se sentó frente a él, manteniendo su distancia. Su voz era baja, fría. Esto debería haber permanecido oculto. Tu verdad oculta es la razón por la que la gente sigue muriendo, Ramos. Miguel se recostó en la silla, con los ojos ahora cansados. No estoy aquí para desmantelarte. Estoy aquí para recordarte que el que arruinó tu vida también sigue respirando. Y por lo que veo, está involucrado en algo más grande. Hace 5 años, Sofía Ramos era una investigadora interna. Inteligente, tenaz, incorruptible. Una mujer inmune a los sobornos y a los juegos de oficina. Por eso fue la primera en descubrir documentos relacionados con un caso de abuso durante una investigación de mala conducta. La víctima, una empleada nueva de 24 años. El acusado, la estrella en ascenso del partido del senador Díaz, estrechamente relacionado con grandes contribuyentes financieros. Uno de ellos, Corporación Vera. Sofía encontró imágenes de vigilancia interna, una denuncia original que fue archivada y mensajes amenazantes de la seguridad de alto nivel enviados a la denunciante. ¿Sabes cuál fue tu mayor error?, preguntó Miguel, sin quitarle los ojos de encima. No creer que el sistema protegería a quienes dicen la verdad. Sofía lloró, mirando su taza de agua fría. Me manipularon. Editaron las imágenes. Me acusaron de falsificar pruebas. 1 semana después, fui suspendida. 2 semanas después, alguien intentó sacar mi coche del puente de Toledo. Y desapareciste, dijo Miguel. Me reasignaron a casos de tráfico, de investigador a policía de barrio. Alejandro llegó justo en ese momento. Entró en el bar como una ráfaga de viento frío, con los ojos duros como la madera cuando vio a Sofía y Miguel en la mesa. No habló, solo se quedó allí, como evaluando quién era el hombre y por qué los dedos de Sofía se movían ligeramente contra su taza de agua. Sofía lo vio. Su mirada se detuvo. Miguel se giró, notó a Alejandro y soltó un sonido grave. «Oh, este tipo me resulta familiar. Vera, ¿verdad?» «Alejandro Vera», respondió Alejandro, acercándose, con voz grave. «¿Y ustedes?» «Miguel, la última persona en ver a Sofía Ramos trabajando en el caso Díaz». Alejandro miró a Sofía. Por primera vez, vio vergüenza en ella. No por culpa,
sino por haber sobrevivido a algo de lo que nadie le había permitido hablar. «Él sigue allí», dijo Miguel, con voz grave. «Díaz, ahora asesor principal del Fondo de Energía Renovable de Corporación Vera». «¿Qué? ¿Me ha escuchado? Y él fue un donante de campaña para Isabel Ortega. ¿Le suena de algo?» Sofía se quedó helada. No habló. Solo miró la mesa, su reflejo distorsionado roto en la veta de la madera roja. Empezó a llover fuera. Alejandro salió primero del bar, sin decir nada. Sofía lo siguió unos pasos. Luego finalmente se detuvo. En el camino, bajo la brillante luz roja de la farola, él se giró para enfrentarla. Casi muere por decir la verdad. «Lo hice», respondió Sofía. «Y así es como aprendí algo. La verdad no siempre salva. A veces mata a quien la mantiene primero. Pero aún así me salvó ese día. Porque usted no es Díaz», dijo con calma. «Todavía sabe dudar». Estaban bajo la lluvia, sin luces, sin movimiento. Pero por primera vez, Alejandro no miró a Sofía como un misterio. La vio como una superviviente, una guerrera con heridas, no en la piel, sino en la confianza. Si esta historia les ha conmovido, les invitamos a nuestro canal de Soul Stories, donde cada relato conmovedor comienza con la verdad, la esperanza y el corazón. Hotel Palacio de las Flores, Gran Salón Real, el lugar icónico, conocido por sus galas benéficas y eventos millonarios, ahora era el escenario del evento más esperado en el mundo de la inversión: el anuncio de compromiso de Alejandro Vera e Isabel Ortega. Las cadenas de televisión se agolpaban en la entrada desde temprano. Las cámaras disparaban sin cesar mientras los invitados desfilaban por la alfombra roja. CEOs, inversores, asesores políticos y celebridades. Todos esperaban el momento dorado, una propuesta perfectamente orquestada, el cuento de hadas de la ultraélite. Pero Alejandro Vera no había venido a contar un cuento de hadas. Dentro del balcón, Isabel Ortega brillaba con un vestido de noche verde esmeralda y un escote cuadrado que realzaba sus hombros. Su maquillaje era impecable, como el de una diosa. Sonrió con gracia mientras las cámaras la enfocaban, su mano sujetando una pequeña caja de anillos. Pero ese anillo no se abriría esa noche. A las 7 en punto, el presentador subió al escenario. «Damas y caballeros, esta noche nos reunimos no solo para celebrar la unión de dos de las figuras más poderosas de las finanzas, sino para presenciar una promesa de que el amor y la confianza serán los cimientos del futuro de Corporación Vera». Los aplausos resonaron. Isabel dio un paso adelante, radiante, sonriendo con confianza. Momentos después, Alejandro entró con un clásico esmoquín negro, un lazo negro suave, su rostro inexpresivo como una piedra. Subió al escenario y tomó el micrófono. Un breve abrazo a Isabel. Sostuvo el micrófono con ojos expectantes, pero no la señaló. No abrió la caja. En su lugar, sacó una pequeña memoria USB de su bolsillo interior. «Antes de compartir nuestras felices noticias», dijo Alejandro, con voz baja y firme, «quiero poner una pequeña grabación para asegurar que todos aquí sepan exactamente con quién me iba a casar». La sala se quedó en un silencio sepulcral. Isabel se congeló. Su sonrisa permaneció, pero sus ojos brillaron con dureza. Las luces se atenuaron. La pantalla LED gigante brilló detrás de ellos. El audio comenzó a sonar. «Él no sospecha nada. Solo deja el vaso cerca de su ordenador. Ricardo no lo verá. Mientras esté inconsciente durante unas horas, tendremos tiempo para firmar la transferencia. Anunciaré el compromiso después. Una esposa asumiendo la responsabilidad cuando su marido pierde el control. Todos lo creerán». La voz, sin duda, era la de Isabel Ortega.
Una ola de jadeos, exclamaciones y silencios asombrados recorrió la sala. Una vez que esté fuera, propondré la reestructuración de la empresa. El control pasará a mí. Mi nombre será noticia no por la belleza, sino por la visión. Alejandro soltó el micrófono y se acercó a Isabel. No la miró con odio, sino con la silenciosa devastación de alguien obligado a mirar directamente la traición más profunda de su vida, y aún así decidir no apartarse. Isabel Ortega, dijo con calma, no necesita proponerme porque no me casaré con alguien que ha intentado envenenarme, falsificado mi firma y manipulado la compañía que mis padres construyeron. Alejandro, la voz de Isabel se quebró. ¿Qué está haciendo? Esto es una celebración. No, esto es un juicio, y la luz de esta noche es una lámpara de interrogatorio. El equipo legal avanzó. Agentes vestidos de civil entraron en la sala. Uno de los testigos clave que verifica la autenticidad de la grabación, dijo Alejandro, estaba detrás del escenario. Su nombre es Sofía Ramos, y ella fue una vez silenciada por este sistema, por decir la verdad. Los ojos de Isabel se abrieron de pánico. Sofía emergió de las sombras. Con el uniforme de su abogada, era indescriptible, pero eso lo hizo aún más inesperado. «¿Se atreve?», gritó Isabel. «No yo», respondió Sofía con calma. «La verdad se atreve». Isabel fue arrestada. Mientras la sacaban, se volvió para una última mirada, no como una mujer atrapada, sino como alguien perdida. «No tienes ni idea de lo que acabas de destruir, Alejandro». «No», dijo él con calma. «Sé exactamente lo que acabo de salvar». La sala de baile permaneció en silencio. Alejandro regresó al podio, mirando los rostros que una vez habían aplaudido a Isabel, dudado de él y celebrado este espectáculo como si fuera el romance del año. «Mi compromiso está cancelado», dijo, «pero mi integridad no. Y esta compañía, a pesar de haber sido manipulada, se mantendrá, porque elegiré la verdad, no la ropa bonita y las palabras poéticas». Los medios explotaron. La noticia estalló esa noche. CEO Vera cancela compromiso, expone trama interna en vivo. Prometida arrestada en el acto. Las acciones fluctuaron violentamente. Los inversores se dividieron en facciones, pero los perspicaces sabían que Alejandro Vera no había perdido el control. Simplemente lo había recuperado. Esa noche, Alejandro regresó a casa tarde. No encendió las luces. El ático estaba oscuro y vacío, sin flores de boda, sin champán, sin música para una ceremonia apasionada. Se quedó en silencio junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad. Una mano sostenía una copa de vino, la otra marcaba un número. La línea se levantó. «¿Hola?» La voz de Sofía, suave pero clara. «Gracias», dijo Alejandro, «por recordarme que la luz en la ventana pertenece a aquellos que no temen a la oscuridad». La verdad había sido revelada, pero a costa del colapso total de lo que él era. Alejandro ya no era solo un CEO dirigiendo una empresa. Era un hombre que se paró ante cientos y pronunció en voz alta las palabras de cada multimillonario temeroso. «Fui traicionado, pero no me quedaré en silencio». Y la que lo hizo posible no fue una abogada, no fue un miembro de la junta, sino una mujer que no tenía miedo. Una semana después de la ceremonia de compromiso cancelada, las oficinas de Corporación Vera estaban lejos de estar resueltas. Las noticias del arresto de Isabel Ortega seguían dominando los titulares y las tendencias en las redes sociales. Críticas, apoyo e incluso amenazas llovieron sobre Alejandro Vera por todos lados. Pero para Alejandro, todas esas voces no eran más que sonidos distantes. Lo que no podía ignorar era el silencio. Sofía Ramos se había ido, sin despedida, sin aviso, sin teléfono, sin correo electrónico, sin dirección de envío. Simplemente
Ya no estaba en el Hotel Palacio de las Flores. Lo descubrió una mañana cuando regresó a la planta de servicio, cargando una caja de café y 2 croissants, algo que nunca imaginó que haría por alguien una semana antes. Carmen, la jefa de limpieza, se acercó al verlo. ¿Esa chica? Se fue. Sin razón. Solo dejó un sobre en su taquilla. Su nombre estaba escrito en el sobre. Alejandro, escrito a mano con letras firmes y bonitas. En la pequeña sala de descanso, abrió la carta. Dentro había una hoja de papel, sin perfume, sin marcas, solo unas pocas líneas cortas. No pertenezco a su mundo, pero espero que viva honestamente sin necesitar a nadie para pulir su imagen. Usted sobrevivió a una conspiración. Ahora puede empezar su propio camino. Gracias por confiar en mí, aunque sea un poco. La mano de Alejandro se cerró. La letra era bonita, pero cuando la dobló y la guardó en su bolsillo, su pecho se sintió increíblemente pesado. Estaba acostumbrado a que la gente viniera y se fuera. En su mundo, cada relación tenía términos, contratos, condiciones, beneficios. Pero Sofía era diferente. No pidió nada, no exigió nada, no dejó ningún número, y ahora no dejó ningún rastro. Esa tarde, Alejandro caminó hacia la sala ejecutiva, donde el equipo de liderazgo discutía quién debería reemplazar a Isabel en las operaciones de medios. Él no dijo nada. Solo se quedó en silencio por un momento. Luego se giró y salió. La sala se quedó en silencio a su paso. Para él, las cosas que antes parecían importantes, ahora se sentían extrañamente sucias. Esa noche, regresó a su apartamento. Lujo por todas partes. Nada faltaba, excepto la presencia. Ninguna mujer cepillándose el pelo frente al espejo. Ninguna mirada penetrante que desafiara cada una de sus palabras. Ninguna voz silenciosa que susurraba pensamientos que lo dejaban asustado. Solo el suave jazz que sonaba en la distancia. Una botella de vino abierta sobre la mesa. Alejandro se sentó, mirando un vaso de cristal. No pertenezco a tu mundo. No, Sofía. Eras la pieza que le faltaba a mi mundo. Al día siguiente, Ricardo llegó. No pudimos encontrarla, dijo, entregándole un archivo. Ningún vuelo, ninguna búsqueda de tren. Pero una cámara en una terminal de autobuses en el norte de Madrid encontró a alguien que se parecía a ella. Iba andando, con un coche negro, con un vestido oscuro, y se dirigía hacia las afueras. ¿GPS? Preguntó Alejandro. No. Pero tengo la sensación de que no quería ser encontrada. Alejandro esbozó una sonrisa. Entonces estás equivocado. Ella no quería ser detectada, pero quería ser comprendida. Eso no es lo mismo. 3 días después de que Sofía desapareciera, Alejandro regresó a la sala de servicio del Palacio de las Flores. La misma habitación donde le dijeron por primera vez que no tomara el zumo de naranja. Miró la vieja taquilla de madera en la esquina, donde aún estaba su uniforme de limpieza, intacto. Y por primera vez en años, no quería ser un CEO. No quería dominar. No quería ganar. Solo quería preguntar, ¿por qué te fuiste justo cuando empezaba a necesitarte? Mientras tanto, en un pequeño pueblo costero en el norte de España, Sofía caminaba por una playa silenciosa. Su pelo volaba con el viento, sus ojos distantes. En sus manos, sostenía un cuaderno desgastado. Dentro de él, escribió: Una vez pensé que cuando la verdad saliera, me sentiría libre, pero no lo estoy. Me siento simplemente vacía. Al parecer, nunca tuve miedo de morir. Tenía miedo de que no hubiera nada más a lo que volver. Pero quizás,
Construiré un lugar propio, una pieza a la vez. La reunión de la Junta del martes de la semana pasada, en Corporación Vera, se convirtió en una extraña quietud. Alejandro Vera, una vez un hombre que entraba en las reuniones como un general en la batalla, inamovible, inflexible, vestía un simple traje gris, la corbata desabrochada, sus ojos más suaves que antes. Mientras los miembros de la Junta se sentaban, el señor Robles, presidente de la Comisión Ejecutiva, habló. Estamos aquí para votar la reelección del CEO para el próximo mandato. Señor Vera, ¿le gustaría hacer una declaración antes de que procedamos? Alejandro se puso de pie. No había notas, ni discurso escrito, solo una mirada tranquila y una voz serena, resuelta. Rechazo la reelección. La sala se estremeció en un silencio atónito. Corporación Vera no me necesita para sobrevivir, continuó. Pero necesito hacerme a un lado para vivir honestamente. Una semana más tarde, Alejandro conducía por la costa norte de España, hacia pueblos más tranquilos, nunca marcados en ningún mapa de inversión. El viento del océano traía el olor a sal y hierba seca, suavizándolo todo. En una antigua gasolinera, preguntó al dependiente sobre un nuevo centro comunitario, uno donde se rumoreaba que trabajaba una mujer llamada Sofía. Ella ayuda a las mujeres sin hogar a encontrar alquileres, respondió el hombre. Cada mañana camina con los niños por la playa, recogiendo basura. Luego cocina para los mayores. No es de aquí, pero todos la respetan. Alejandro asintió. Necesito verla. No será fácil, dijo el hombre, tomando café. Ella solo ve a quienes necesitan ayuda, no a quienes han hecho daño. Esa mañana encontró el lugar. Una casa de 2 pisos con arcos de piedra y un cartel descolorido junto a la puerta. Hogar del Puerto. No entró de inmediato. Solo se sentó en el coche mirando por una ventana entreabierta, donde un par de pequeños árboles de laurel descansaban en el alféizar. Luego la vio. Sofía Ramos, con un cardigan de lana negra, el pelo recogido, sonriendo suavemente mientras se agachaba para atarle una zapatilla a una niña pequeña. De nuevo, miraba hacia el mar, sin maquillaje, sin brillo. Pero Alejandro lo sabía. Esta fue la primera vez que realmente la había visto en su vida. Esa noche, entró en la casa. La puerta estaba abierta, pero nadie atendía la mesa. No había recepcionista. Solo el olor a sopa caliente, pan tostado y el sonido de mujeres riendo por un juego de cartas. Mujeres que antes cargaban cicatrices, ahora jugaban libremente. Se quedó quieto un momento. Luego, Sofía apareció al final del pasillo. Se detuvo al verlo. Sin sonrisa. Sin sorpresa. Como si ya supiera que él iba a venir. ¿Qué busca aquí?, preguntó con voz tranquila. No poder, respondió Alejandro. No capital. ¿Entonces qué? Él se quedó en silencio. Después de un momento dijo: alguien que me salvó una vez, y a quien nunca me di cuenta de que nunca había confiado en nadie hasta ella. Sofía no dijo nada. Se giró, indicándole que la siguiera. Caminaron hacia la playa detrás del centro, donde la luz de la luna se estrellaba contra el mar sereno. ¿Dejó la compañía?, preguntó ella. Sí. ¿Por mí? Por una oportunidad de vivir honestamente, tal como me lo dijo. Sofía soltó una risa suave. No sarcástica, sino la risa de alguien que una vez había dejado de esperar y ahora tenía que aprender a creer de nuevo. «Sabes», dijo lentamente, «hace años me dije que si alguien me necesitaba, los ayudaría, pero que yo no tenía que necesitar a nadie». Y ahora, ella lo miró durante mucho tiempo. Ahora, creo que quizás pueda elegir a alguien, no porque me salvaron, sino porque quiero creer en ellos. ¿Sabe?
La brisa soplaba a través del mar sereno. No se abrazaron, no se besaron, ni se secaron lágrimas. Solo dos personas que una vez fueron traicionadas por el mundo, ahora estaban una al lado de la otra. Sin contratos, sin promesas, solo presencia. Al día siguiente, Alejandro se mudó a una pequeña cabaña cerca del centro. Nadie sabía que era un multimillonario. Para ellos, era el hombre alto que traía sopa cada noche y el chico de los ordenadores que arreglaba el viejo sistema de seguridad. Sofía seguía siendo la misma jefa de cocina. Hablaba poco, trabajaba duro, pero cada vez que sus ojos se encontraban, en medio de la risa de los niños o el bullicio de las mujeres, había un espacio tranquilo entre ellos, y era real. La cocina del hogar del puerto no tenía lavavajillas, ni sistemas industriales, ni chefs entrenados. Solo manos silenciosas y el sonido del agua corriendo cada noche cuando el día terminaba, y una humilde cena se colocaba en la larga mesa de madera de la sala. Alejandro Vera, una vez CEO de una de las corporaciones más poderosas de España, ahora estaba en la cocina, con las mangas subidas, el delantal atado al pecho, fregando cuidadosamente cada plato bajo el agua tibia. No hablaba mucho, no pedía nada. Cada mañana limpiaba las habitaciones, cada noche limpiaba las mesas. Por la noche, se sentaba en un rincón en silencio, leyendo cuentos a niños que se habían despertado de pesadillas. Nadie le preguntó de dónde venía. Nadie mencionó su nombre en los periódicos. Aquí todos tenían un nombre real y uno que había sido deshonrado. Sofía lo dejó entrar, pero no demasiado cerca. No era fría, pero aún había una distancia entre ellos, como si una fina capa de cristal permaneciera frágil y sin romper. Lo vio limpiar las paredes cada mañana. Escuchó que había revisado el plan de donaciones del centro. Sabía que había pagado discretamente la factura de electricidad del mes pasado en nombre de un fondo anónimo, pero no lo dejó entrar del todo. No porque no se conmoviera, sino porque temía volver a perder. Una noche, la lluvia cayó fuerte. Todo el centro se quedó sin electricidad. Sofía llevó a los niños a la sala de actividades con linternas, brillantes. Alejandro fue a arreglar los interruptores. Cuando las luces regresaron, un grito se escuchó escaleras arriba. Lana, una mujer que había sido maltratada por su marido, había visto su cara en un anuncio de campaña para la alcaldía. Se derrumbó, temblaba. Alejandro no se acercó. Se quedó atrás, dejando que Sofía fuera hacia ella primero. Solo después de que ella había calmado a la mujer, él entró en silencio. Le dio un pañuelo caliente y retiró la foto de la mesa. Cuando la sala se quedó vacía, Sofía se giró hacia él. Su rostro estaba cansado, pero sus ojos eran más profundos y firmes que nunca. ¿Nunca te preguntaste por qué tenía miedo?, dijo en voz baja. No lo necesito, respondió Alejandro. Solo necesito saber dónde quieres que me quede y cuándo volver. Días después, visitaron el terreno vacío detrás del centro, donde Sofía esperaba construir una pequeña aula. Hacía frío, el suelo estaba húmedo. Los zapatos de Alejandro estaban cubiertos de barro húmedo, sus pantalones empapados en el dobladillo. No se quejó. Estaba agachado, midiendo los límites de la propiedad, cuando Sofía finalmente habló. Solía pensar que si era lo suficientemente fuerte, no necesitaría a nadie que me salvara. Él levantó la vista, esperando. Pero a veces, lo que más necesitamos no es alguien que nos rescate, es alguien lo suficientemente paciente como para quedarse a nuestro lado mientras salimos gateando nosotros mismos. Él asintió lentamente.
No vine a salvarte, Sofía, dijo suavemente. Vine a pedir perdón, si estás dispuesta. Silencio. Solo las olas a lo lejos y el viento haciendo temblar el viejo techo de hojalata cercano. Sofía lo miró. Sus ojos se humedecieron, pero las lágrimas no cayeron. No era debilidad, era el tipo de emoción que solo sienten aquellos que han soportado demasiado tiempo, cuando se dan cuenta de que quizás, solo quizás, finalmente son vistos. ¿Sabes?, dijo con la voz ronca. Solía pensar que si hubiera muerto en el puente de Toledo ese año, habría sido más fácil. La mano de Alejandro se apretó ligeramente. Pero la mañana siguiente, en el hospital, encontré una pequeña nota que me había dejado una enfermera. Solo una frase. La vida no comienza cuando perdonas a los demás. Comienza cuando te perdonas a ti mismo. Alejandro asintió suavemente. ¿Y lo has hecho? ¿Perdonarte a ti misma? Sofía lo miró fijamente durante mucho tiempo. Quizás, susurró. Casi. Esa noche, Alejandro no regresó a su cabaña. Se quedó hasta tarde, fregando ollas quemadas, sacando la basura. Cuando salió, Sofía estaba en los escalones traseros del centro. En sus manos, 2 tazas de chocolate caliente. Le entregó una. Sin palabras. Se sentaron uno al lado del otro, mirando el mar Cantábrico, las olas rompiendo sin ritmo, muy parecido a cómo se habían conocido. Alejandro habló, con voz lenta. Solía pensar que si era lo suficientemente rico, lo suficientemente fuerte, lo suficientemente famoso, nadie podría volver a hacerme daño. Pero te equivocaste, porque el dolor no viene de la debilidad, murmuró Sofía. Viene de aquellos en quienes alguna vez confiamos. Él se giró para mirarla, y esta vez no había ningún muro entre ellos. No tienes que confiar plenamente en mí, dijo. Solo lo suficiente como para darme un lugar, no en tu vida. Solo en los días en que sientas que no perteneces a ninguna parte. Sofía colocó su mano sobre la suya. No con firmeza, no de forma absoluta, pero lo suficiente para que él supiera. Ella ya no estaba sola. El invierno llegó temprano a Hogar del Puerto. Por la mañana, una fina capa de escarcha ya se había extendido por las ventanas del centro. En la sala de actividades, algunos niños permanecían acurrucados bajo las mantas, mientras Sofía preparaba café en silencio. Sus movimientos firmes, sin prisas, silenciosos. Pero por dentro estaba todo menos tranquila. Sobre la mesa había un sobre grueso de Madrid, sellado con el sello de una firma legal independiente. Impreso claramente en el frente. Expediente interno, Sofía Ramos. Petición de restablecimiento de honor. Todo había comenzado con un detalle enterrado en el teléfono de Isabel. Mientras extraían datos para exponer el complot, para tomar el control de Corporación Vera, Sofía y Alejandro habían tropezado con un correo electrónico antiguo con el asunto. Díaz, mantén el caso Ramos en silencio. Era la pieza que faltaba, un borrador de una carta amenazante del asesor legal del senador Díaz, dirigida a la Oficina de Asuntos Internos de Madrid. El mensaje lo dejaba claro. Si deseaban seguir recibiendo financiación para proyectos públicos, debían eliminar a Sofía Ramos, quien en ese momento había estado investigando un caso de mala conducta directamente vinculado a Díaz. Alejandro no se quedó quieto. Se puso en contacto con Miguel Soler, el antiguo colega de Sofía, el que había intentado advertirla, pero fracasó. Con la ayuda de Miguel, contrató a un equipo de abogados independientes y periodistas de investigación del El Veraz, una publicación reconocida por desenterrar historias enterradas por el poder. Después de casi un mes de excavar, cruzar viejos archivos
y realizar análisis de voz en clips de audio, compilaron un informe completo que demostraba que Sofía no había fabricado pruebas, como se afirmó en su momento. La habían silenciado. Luego la historia estalló. Portada de El Veraz, enmarcando la verdad detrás del caso de Sofía Ramos, en el caso de abuso, enterrado durante 5 años. Millones de compartidos, grupos de defensa se movilizaron. Se desató un clamor público contra las instituciones que habían enterrado su verdad. Se programó una audiencia oficial de revisión. Alejandro fue con ella. Ya no era un CEO sin séquito, solo un hombre con un abrigo grueso sentado a su lado en una sala llena de las mismas personas que una vez habían firmado su suspensión. Sofía dijo poco. Solo leyó 3 líneas de su declaración. No necesito una disculpa. Solo quiero mi nombre de vuelta. No empleada inestable, no perturbación interna, sino Sofía Ramos, una investigadora honesta que se negó a guardar silencio frente a la injusticia. Semanas después, llegó el veredicto. Tras la revisión de nuevas pruebas, la Oficina de Asuntos Internos por la presente anula la orden de suspensión emitida en 2020 contra Sofía Ramos. Su expediente es restaurado. Se le considera una denunciante legítima, retaliada injustamente. Alejandro recibió la noticia mientras desempolvaba estantes en el almacén del centro. Se quedó inmóvil cuando Sofía entró, con la carta en la mano. Sus ojos estaban rojos, pero secos. «Ganaste», dijo suavemente. Sofía negó con la cabeza. «No, no gané. Simplemente no perdí de nuevo». Esa noche, el centro celebró una pequeña fiesta. Sin vino, sin fuegos artificiales. Solo sándwiches, café caliente y palabras cálidas y humildes. Una joven que una vez había sido obligada a casarse, se puso de pie y levantó su taza. Por Sofía, que dijo la verdad, vivió la verdad, y se quedó cuando todos los demás se fueron. Más tarde esa noche, Sofía y Alejandro estaban en la playa, la misma donde una vez habían hablado sin mirarse. Ella le entregó una nueva tarjeta de identificación. Sofía Ramos, agente de investigación, reincorporada. Él la miró durante mucho tiempo. «¿Vas a volver al trabajo?», preguntó. «No», sonrió ella. «Ya no necesito la placa. Solo necesito saber que el nombre que una vez llevé ya no está oculto». Alejandro la miró, con voz baja. «Me pregunto, si no hubiera ayudado, ¿lo habrías hecho sola?». «Lo habría hecho», dijo, asintiendo, «pero no tan pronto, y probablemente no con tanta paz». Él no dijo más. Simplemente tomó su mano, y por primera vez, no había muros de cristal entre ellos. Ni viejos expedientes, ni preguntas sobre culpa o identidad. Solo un hombre que una vez estuvo en la cima del poder, y una mujer una vez enterrada por él, ahora de pie uno al lado del otro, no para probar nada, sino para recordarse mutuamente que la verdad aún puede vencer. Estás viendo Soul Stories, exclusivo de nuestro canal. Si todavía estás con nosotros, deja un comentario. Leemos y valoramos todos ellos. Suscríbete para apoyar más historias sinceras y originales. Gracias por ser parte de la familia de Soul Stories. Madrid, finales de marzo. El centro de conferencias Torre Real brillaba intensamente bajo el estandarte de una noche muy diferente. Justicia Reimagined, una segunda mirada a la verdad. El evento fue organizado por una nueva organización sin fines de lucro, la Fundación Ramos, financiada por Alejandro Vera, aunque su nombre no aparecía en ningún lugar de la Junta. Él no estaba allí para liderar. Estaba allí para abrir puertas, para sostener la luz, para dar un paso atrás,
para que otros pudieran finalmente avanzar. Más de 200 invitados llenaron el auditorio: abogados, estudiantes de investigación, defensores de los derechos humanos y supervivientes, aquellos que alguna vez fueron silenciados, traicionados o borrados por el sistema. En el escenario, Alejandro Vera subió primero. No había grandes visuales, ni presentaciones llamativas, solo un foco blanco y un micrófono. «Buenas noches», comenzó, con voz tranquila y firme. Solía creer que la justicia se podía comprar con los abogados adecuados y los informes más limpios. Luego fui traicionado por la mujer con la que se suponía que me iba a casar, y salvado por alguien a quien el mundo había borrado. Hizo una pausa. Ella ya no lleva placa, ningún título sigue a su nombre, pero ella me enseñó esto. La verdad no necesita un micrófono. Solo necesita una persona lo suficientemente valiente como para hablar antes de que sea demasiado tarde. El silencio llenó la sala. Y ahora, esa persona hablará por sí misma. Sofía subió al escenario. Vestía una sencilla blusa blanca, un abrigo gris hasta las rodillas, el pelo recogido, sin maquillaje, sin brillo. Pero había algo en sus ojos que hizo que toda la audiencia se sentara más recta, una presencia que no necesitaba preámbulo. Miró a la sala, deteniéndose ligeramente mientras sus ojos encontraban a Alejandro en la primera fila. Él asintió una vez. Ella sonrió, realmente sonrió, por primera vez sin armadura. Luego tomó el micrófono. «Buenas noches, mi nombre es Sofía Ramos. Fui investigadora interna para la Policía de Madrid. Fui suspendida, difamada, incriminada y olvidada. Quietud. Pero primero, soy un ser humano. Como todos ustedes, he tenido miedo. He cometido errores. Me he quedado en silencio, no porque estuviera de acuerdo, sino porque estaba demasiado cansada para luchar. Pero sigo aquí». Dio un paso adelante. «No tenemos que ser perfectos para hablar. Solo tenemos que dejar de callarnos para siempre». El aplauso comenzó suavemente y luego tronó. Alejandro la observó. Su corazón latía más rápido, no por miedo, sino porque por primera vez vio a Sofía plenamente ella misma. Inquebrantable, sin ocultarse, íntegra sin disculpas. Y por primera vez, él no quería seguir en las sombras. Cuando bajó del escenario, la multitud instintivamente abrió paso. En medio de los flashes de las cámaras, los aplausos y el clic de los objetivos, Alejandro se acercó. No habló. Simplemente extendió su mano. Sofía lo miró durante un largo y silencioso momento. Luego colocó su mano en la suya. No para el espectáculo, no para una sesión de fotos, sino un agarre suave y seguro que no necesitaba palabras para ser entendido. La prensa capturó ese momento. Nadie preguntó qué eran el uno para el otro. Nadie intentó etiquetarlo como la hermosa historia de amor entre un CEO y una investigadora desacreditada. Porque ya no eran nombres o roles. Eran dos personas que lo habían perdido todo y se habían encontrado en los escombros. Ahora caminando juntos hacia adelante. Tarde esa noche, mucho después del evento, Sofía y Alejandro se sentaron en la vieja furgoneta del centro, aparcada cerca del puente de Toledo, donde una vez Sofía casi había dejado ir su vida. Ella miró las luces distantes de la ciudad, con las manos aún apoyadas en las suyas. «Solía pensar que si alguna vez volvía a la luz», dijo suavemente, «estaría aterrorizada. Miedo de ser vista. Miedo de lo que la gente querría de mí. Miedo de volver a perderme». «¿Y ahora?», preguntó él suavemente. Ella se giró hacia él, sus ojos brillando bajo la suave luz de la calle. «Ahora me siento ligera, porque esta vez no vuelvo sola».
El centro hogar del puerto estaba tranquilo por la noche. Solo el tic-tac del reloj de pared en la sala de actividades y el tenue resplandor amarillo de la cocina se extendían por el largo pasillo de roble. Una lluvia ligera golpeaba el techo de hojalata como suaves suspiros de un lugar que había visto demasiado dolor y estaba aprendiendo lentamente a sanar. Alejandro se despertó sobresaltado. Su camisa estaba empapada en sudor, su mano aferrada al borde de la manta. Su respiración era superficial, los ojos bien abiertos en la oscuridad, como si acabara de regresar de un rincón de la memoria que nadie debería tocar. Las luces cegadoras de una sala de conferencias, el frío clic de las esposas cerrándose alrededor de las muñecas de Isabel, y la aterradora constatación de que casi había sido manipulado por la mujer que una vez llamó prometida. Se sentó, con la mano en la frente. No salió ninguna palabra, solo un silencio que se sentía profundo. Sofía había estado de pie en la puerta por un tiempo. No le preguntó nada. No se acercó a él. No fingió entender. Simplemente entró, se sentó a su lado y tomó su mano lentamente. No con fuerza. No lo apretó más cerca. Solo allí. «No necesito un hombre perfecto», espetó ella. «Necesito a alguien que no tenga miedo de llorar». Alejandro la miró. Sus ojos estaban rojos y brillantes, pero no había llorado. Ese aspecto rígido y tranquilo era el aspecto de un hombre que durante demasiado tiempo se había prohibido parecer débil. «No necesito a alguien que me salve», dijo con voz temblorosa. «Te necesito a ti». Y por primera vez, Alejandro lloró, no como un hombre roto, sino como un niño que finalmente se permite ser sostenido después de que el sueño regresa. Sofía lo abrazó, sin decir nada más. No intentó consolarlo. No buscó palabras reconfortantes. Simplemente lo sostuvo como un grito hecho de calma. No estás solo. Porque por primera vez, el hombre que una vez gobernó un imperio, que había ocultado sus sentimientos detrás de 100 máscaras, había dejado su corazón sin miedo y a la vista. La mañana siguiente, cuando la luz del sol se coló por la ventana oeste, Alejandro salió de la pequeña habitación en la parte trasera del centro, todavía aferrándose a la mano de Sofía. Ella lo miró y le preguntó suavemente, «¿Has dormido bien?» Él sonrió con una sonrisa tan hermosa como el aire de la mañana. Por primera vez en años, no soñé con alguien que me traiciona. Un año más tarde, los cielos sobre el pueblo costero estaban claros. Un raro azul se extendía sobre el horizonte. Las nubes finas se movían lentamente y la brisa traía el olor a hierba fresca, un toque de canela de la cálida cocina y la risa de los niños coloreando en el patio. Había pasado un año desde que Alejandro Vera dejó el imperio que le dio su nombre. Un año después, Sofía Ramos salió de las sombras de las falsas acusaciones, reclamando el nombre que siempre había sido suyo. Ahora vivían en una pequeña casa de madera entre el centro y el mar, sin aire acondicionado, sin coches de lujo, sin personal ni seguridad. Solo una enredadera de bugambillas trepando por la pared, un gato tímido tomando el sol y una vieja mesa de madera que siempre tenía 2 tazas. Esa mañana, Sofía entró en la cocina con un vaso de zumo de naranja. Alejandro levantó la vista de su libro al verla. Sus ojos se fijaron en el vaso. Un toque de silencio. Ella se lo puso delante sin decir palabra. Él lo miró y esbozó una suave sonrisa. «¿Estás segura? Lo he exprimido a mano», bromeó Sofía a medias. Nada en el vaso, solo agua y confianza. Alejandro levantó el vaso, se lo llevó a la nariz
e inhaló profundamente. Luego bebió. El primer sorbo, suave y dulce, fresco, limpio, nada escondido dentro, nada de qué preocuparse. No como el zumo de naranja de hacía mucho tiempo, servido en cristal en una mesa donde una sola frase podía cortar como un cuchillo. Dejó el vaso, la miró directamente a los ojos. Confío en ti y el mundo por ti. Sofía se sentó a su lado. Sus manos no necesitaban encontrarse, porque nunca se habían soltado. A través de la ventana, observaron el jardín, donde un grupo de mujeres regaban las plantas, y una niña pequeña sostenía un cartel que decía: «Hoy me siento segura». Y entre todo, había una nueva vida, no construida con dinero, no pintada con credenciales, sino nutrida con la verdad y la confianza recuperadas de las ruinas. Si te parece interesante mi historia, dale a me gusta y suscríbete al canal para seguir más historias interesantes. Muchas gracias.